Bueno, me toca compartir la historia de Buda, que me parece que es una metáfora de lo que muchos experimentamos en algún momento de nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, Buda era realmente el hijo de un príncipe, de un rey en Nepal, que nació hace aproximadamente 600 años antes de esta era. Entonces se cuentan muchas historias alrededor de su nacimiento y del embarazo de la mamá de Buda. Dice que cuando la mamá estaba embarazada, había soñado o ha tenido visiones con elefantes blancos. Y bueno, eso lo consultaron con unos sabios y unos eruditos pues le dijeron que al papá de Buda de que eso le daba a él como un destino en donde, donde se iba a convertir en Buda. Pensé que te estabas riendo. No, no Disculpa. pasa. Sí. Entonces, bueno, cuando Buda nace, se cuenta que la mamá vio que el niño caminaba, ¿no? Desde que nació, y por donde él pisaba florecían lotos. Entonces, bueno, eso daba a entrever mucho pues la energía, ¿no? Que tenía Buda. Entonces, bueno, el sabio que le predestinó esa visión de los elefantes blancos, le dijo que él tenía dos destinos: o iba a convertirse en un buen rey para el reino de su papá, o iba a ser un gran líder religioso. Obviamente que bueno, el papá cuando escucha y sabe que puede ser un líder religioso, no quiso que Buda siguiera por ese camino. Entonces cuidó de que la vida de Buda estuviese totalmente sumergida en el palacio. Entonces bueno, se cuenta también que la mamá de Buda, a la semana de que él nació, pues murió, y que Buda es criado pues por unos familiares. Específicamente dice unas versiones que fue por una tía. Entonces, bueno, Buda crece, imagínense, como un príncipe, lleno de opulencia, donde no conocía digamos que de la carencia, de la fealdad, y que incluso se dice que llegó a ser un gran guerrero. Y que también llegó a casarse con una princesa de otros reinos llamada Yasodhara, y que tuvo hasta un bebé. O sea que era un ser humano pues común y corriente, pues como nosotros, pero que después tiene como unas preguntas existenciales. Entonces se dice que Buda comenzó a preguntar que qué había después de las puertas del palacio. Cosa de que, bueno, esa pregunta asustó mucho al padre, porque el padre tenía temor de que Buda, al descubrir afuera lo que hubiese, pudiera entonces comenzar a seguir el camino espiritual. Entonces, bueno, finalmente organizan como una salida hacia el pueblo y Buda va con sus escuderos. Y resulta que en ese encuentro, en esa salida al pueblo, él tiene 4 episodios que son los que marcan su vida, ¿no? Primero, ven que hay una persona que está enferma y le pregunta a su escudero que qué le pasaba a esa persona. Entonces el escudero le responde que el cuerpo es frágil y que nosotros estamos expuestos a que nuestro cuerpo se enferme y se debilite. Eso, bueno, ya había empezado a tocar profundamente el corazón de Buda. Luego ven a una persona anciana y Buda se sorprende porque él nunca había visto pues a una persona con esa arrugadita, débil, y también le pregunta al escudero que qué le pasaba a esa persona. Y le dice que los seres humanos vamos a llegar a ser viejitos, pues, y que vamos a llegar a ese estado. Buda le preguntó también que si eso era la suerte de esa persona o que a todos nos iba a pasar lo mismo. Y el escudero le responde que mira, que eso nos va a pasar a todos, no es una mala suerte de ese ser. Y bueno, ya ese segundo episodio también vuelve a conmover a Buda. Luego se encuentran con un ritual funerario donde ven una persona despidiendo pues a una persona muerta y ve lo que es el dolor y el sufrimiento de los familiares. Y eso también conmueve pues a Buda. Y finalmente el otro episodio que ve es que conocen a un monje asceta, en donde pareciera que estuviera libre de lo que era el dolor y el sufrimiento que él había observado en estas 3 situaciones anteriores. Finalmente, bueno, eso comienza a hacerse dentro de Buda como esas grandes preguntas que uno tiene, ¿no? Como una pregunta existencial: ¿qué más hay? ¿Cuál es el sentido de la vida? Una vez que él regresa al palacio, entonces él decide que él quiere liberarse, que él no quiere vivir ese dolor y ese sufrimiento y por lo tanto quiere liberarse de eso. Y decide abandonar el palacio, abandona a su esposa y a su hijo, a su hijo y a su padre, para seguir el camino de estos monjes ascetas. Entonces, bueno, una vez que él lo emprende, este viaje, resulta que, bueno, pasó una época de su vida donde él estaba totalmente
en un estado de renunciación. Ya él no quería comer, se la pasaba meditando, porque él pensaba que con eso él iba a lograr la iluminación. Cosa de que, bueno, él se da cuenta que todavía, a pesar de que meditaba y meditaba, y había renunciado a todo, todavía no lo alcanzaba. Entonces hay muchas versiones que cuentan que él abandonó a muchos maestros espirituales con los que llegaba a un cierto nivel, pero él seguía sin encontrar liberarse por completo. Hasta que finalmente parece que en el pueblo consigue también una niñita que está tocando una melodía muy hermosa. Y era lo que hablaba pues Lorena hace rato, de que es cuando él, ¡pum!, le cae la locha. Cuando se da cuenta, le cae la ficha o el 20. Claro, él se da cuenta de que no es ni muy ni tan ni en un extremo ni en el otro. Porque ¿qué le pasa a una guitarra cuando la cuerda está muy tensa, ¿no? Se puede partir. Y cuando está muy floja no va a emitir el sonido musical que tiene. Entonces se da cuenta que no era ni el extremo de la opulencia donde él vivía, hijo de un rey en el palacio, ni tampoco era la vida del monje asceta donde él renunciaba a la vida. Y de ahí nace el sendero del medio, el camino del medio que él expone para liberarse del sufrimiento. Y bueno, con eso desarrolla lo que son las 4 nobles verdades del budismo, y la cual da también pie a las técnicas, que sería como el camino óctuple para lograr alcanzar la iluminación y liberarse del sufrimiento. Ese es, en resumida, pues. Y que bueno, a mí me parece muy linda porque ¿quién de nosotros, no? Yo también lo experimenté en algún momento, como que, wow, me hice esas preguntas. Bueno, no he logrado eso que hizo Buda, pero no sé si a ustedes les ha pasado. Si en algún momento experimentaron o sea, hicieron esa pregunta. Sí. Sí. Y que bueno, estamos en esa búsqueda, pues. Sí. Por el camino del medio. Estamos todos en el camino del medio. Sí.